Ahí está. Muy bien, hermanos, vamos a orar y comenzamos nuestra clase. Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Jesucristo, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Agradecemos, Señor, la presencia de cada uno de nuestros hermanos en esta clase. Gracias, Padre, por tu presencia también en nuestras vidas, animándonos, Señor, a estudiar tu palabra, animándonos, Señor, a acercarnos a ti, a conocerte cada día más, animándonos, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias, Padre Santo, porque tú pones el querer y el hacer de tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Y eso, Señor Dios, lo reconocemos. Dios amado, pedimos hoy también que tú nos dé la sabiduría y la lucidez suficiente, esa lucidez espiritual de poder estar atentos, Señor, de poder entender tu palabra, entender tu verdad, y que ese entendimiento nos entusiasme para poder acercarnos cada vez más a tu santa palabra, Señor. Te agradezco por todos mis hermanos que están ingresando a la clase, que ya están, Señor, también listos para comenzar. Pido, mi Dios, que sus vidas sean muy bendecidas, Señor, y sus familias estén protegidas, bendecidas, que no falte nada, Señor, en el hogar, para que podamos seguir adelante, Señor, estudiando tu palabra y haciendo lo que debemos hacer para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, eh, quiero pedirles que si no se escucha bien, por favor, ustedes me avisan y vamos a hacer la corrección necesaria, ¿sí? Asumo de que todo está funcionando bien, por eso quiero comenzar ya nomás a, a ver la clase de hoy, ¿está bien? Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la carta a los tesalonicenses, ¿está bien? Vamos a estar hablando, y esta es la lección número 3, ¿ok? Vamos a ir viendo un poco tesalonicenses. Tenemos dos cartas a los tesalonicenses. ¿Y por qué vemos esta carta? Porque acá también se desarrolla el corazón mismo de la teología de Pablo, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo la carta a los Gálatas, ¿sí? Ahora estaba pensando en la tarea, así que les pido por favor que puedan marcar en ese formulario que les envié de que hicieron la lectura del libro de Gálatas. Esta semana tienen que hacer la lectura de Primera y Segunda de Tesalonicenses. ¿Está bien? Son lecturas muy rápidas, mi hermano. Ustedes en una mañana, en un devocional, pueden terminar de leer el libro, y lo más importante es de que ustedes, después de estas clases, vayan y lean para que puedan ver de que las cosas que hablamos en la clase, ustedes puedan eh, asimilar en la lectura, ¿ok? Así que ya les anticipo, esta semana la tarea es leer las dos cartas a los tesalonicenses. Bueno, muy bien, vamos a ir viendo entonces, ahí está. Vamos a comenzar viendo el trasfondo de estas cartas, ¿ok? Hay problemas específicos, como decíamos en clases anteriores. Pablo en sus cartas trata sobre problemas específicos en las iglesias que se van formando, ¿está bien? Eh, en, en la carta a los tesalonicenses se destaca que estas cartas fueron escritas para abordar problemas específicos que surgieron en la iglesia de Tesalónica, por supuesto. Estos problemas incluyen la persecución que enfrentaban los creyentes, ¿sí? Enfrentaban persecución por parte de los judíos, ¿sí? Y también por parte de los falsos profetas, falsos maestros, que también se ve en la carta de los Gálatas.
había una gran influencia de estos, entre comillas, profetas falsos que empezaban a confundir a la iglesia de Tesalónica. Y luego también la carta trata sobre desafíos en la vida cristiana. Eso vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. El contexto del segundo viaje misionero de Pablo se hace referencia al contexto histórico en el que Pablo justamente llevó a cabo su segundo viaje misionero. Este viaje incluyó actividades evangelísticas, por supuesto, también plantación de iglesias, que forma parte de la actividad evangelística misionera, ¿verdad? En diferentes regiones, y también habla sobre eventos significativos que hacen el trasfondo de la carta, ¿ok? Vamos a ver un poco el viaje misionero. Por favor, si pueden mirar ahí la pantalla que estoy compartiendo. Voy a poner algunos, a ver un poquito, aquí tengo algunas herramientas, ¿sí? En en el primer viaje, ustedes se darán cuenta de que Pablo parte desde Antioquía de Siria. Acá estoy marcando, ¿sí? En su segundo viaje, también parte de esta ciudad o de esta iglesia que estaba formada en Antioquía de Siria, ¿sí? De ahí es que Pablo sale. En el segundo viaje, él va por mar, ¿verdad? O sea, sale del puerto de Antioquía. Pero acá nos damos cuenta de que él hace un viaje por tierra, ¿verdad? Va a Tarso, que es su ciudad, ¿sí? Por eso era él conocido por Saulo de Tarso, y luego va a las iglesias, ¿verdad? Este es el sentido de su viaje, va a las ciudades donde él ya había visitado en su primer viaje, ¿sí? Para Pablo es muy importante no dejar de balde, como decimos, a los hermanos que habían conocido del Evangelio en su primer viaje. Entonces él va otra vez para animar a los hermanos, va para ver cómo estaban, va para corregir ciertas situaciones que van surgiendo en las iglesias. Pablo se ocupa de aquellos, y bueno, y también va a ver la situación, el crecimiento o la reducción en la iglesia, ¿verdad? Entonces él va a Derbe, va también a Iconio, Listra, aquí está la parte de Antioquía, ¿sí? Antioquía de Pisidia, ¿verdad? En la región de Galacia, acá donde estaba la iglesia de los Gálatas que vimos en el primer viaje, ¿sí? Y luego va más allá él, ¿verdad? Se aventura con eh, con la aprobación del Señor, por supuesto, y luego va hacia la región de Macedonia, de Tesalónica, ¿sí? Pasa a Filipos, ¿sí? Ahí tenemos una carta a los filipenses, y acá está la iglesia a quien va dirigida la carta que hoy estamos estudiando, ¿sí? Después están también los hermanos de Berea, va a la parte de Atenas, ¿sí? La iglesia de Corinto también, en su viaje va a Éfeso, ¿sí? Se dan cuenta de que estas iglesias aparecen en sus cartas, son destinatarios de sus cartas. Luego va a la isla, acá vuelve y después va a Jerusalén, va a Judea, ¿verdad? Va a Cesarea, pasa por Jerusalén, ¿verdad? Y luego vuelve otra vez a su lugar de partida, que es Antioquía de Siria, a llevar el reporte de su viaje. ¿Ok? Entonces vemos nosotros de que en todo este viaje, él llega a esta ciudad de Tesalónica que hoy estamos nosotros estudiando. Probablemente sea en su segundo viaje el punto más lejano que él llegó. ¿Ok? El inicio, vemos nosotros esto en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Aquí tengo las referencias bíblicas para que ustedes vayan tomando nota. El inicio, como habíamos dicho, Antioquía de Siria, vemos esto en Hechos capítulo 15, versículo 36, donde
se relata justamente por parte de Lucas, el escritor del libro de Hechos, la salida misionera de Pablo con dos acompañantes, ¿sí? Después dice, habla de la elección de compañeros. Silas, que es mencionado como Silvano en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Silas o Silvano, ¿verdad? También le decían Silas. Bernabé y Marcos, ¿ok? Él va de viaje a través de Siria, Cilicia, va otra vez a Galacia, eso vemos nosotros en Hechos capítulo 16, y luego va el llamado a predicar en Macedonia. El segundo viaje de Pablo fue una parte importante de su labor evangelística. Yo quiero que ustedes tomen nota, por favor, de lo que vamos hablando, ¿sí? Inicio en Antioquía de Siria. El viaje comenzó desde la ciudad de Antioquía, que decíamos nosotros, donde Pablo y Bernabé tomaron la decisión de emprender este segundo viaje misionero. Ellos eligen como compañero de viaje a Silas, ¿sí? Y ahí van entonces Silas, Bernabé y Marcos. Es lo que nos dice Hechos capítulo 15, versículo 37 en adelante. Inicialmente Bernabé quería llevar a Juan Marcos como compañero, pero surgió un conflicto y Pablo eligió a Silas en su lugar. El problema que sucedió con Juan Marcos era que en un viaje misionero, Juan Marcos decide abandonarles a ellos. A mitad de camino, él decide abandonar. No tenemos muy claro cuáles son sus motivos, pero le dejaron. Entonces, Pablo queda un poquito molesto con Marcos, ¿verdad? Pero en su segundo viaje, Bernabé quiere llevarle a Marcos y Pablo dice no. Entonces hubo un disgusto entre ellos y Bernabé y Marcos van por un lado y Pablo elige a Silas para su segundo viaje. Entonces comienzan a ir a través de Siria, ¿sí? Cilicia, Galacia. Esto nos habla Hechos capítulo 16, versículos 1 al 6, ¿verdad? Y el viaje los llevó a través de estas regiones donde, como les decía, fortalecieron nuevamente a las iglesias que ya estaban establecidas y llevaron el evangelio a nuevas áreas. Ahora, Hechos capítulo 16 también nos habla de un llamado a predicar en Macedonia. Durante el viaje, Pablo recibió una visión que lo llevó a Macedonia, lo que marcó un punto crucial en la expansión del cristianismo hacia Europa, ¿sí? Por eso decíamos nosotros, probablemente en su segundo viaje fue el punto más lejano al cual Pablo se fue. En ese viaje o en ese trayecto, Pablo pasa por Filipos, por Berea y por Atenas. En estas ciudades, Pablo, eso nos habla Hechos 16, y su equipo predicaron el evangelio enfrentando desafíos y también éxito en su labor misionera. Luego quedaron un tiempo en Corinto, donde plantaron una iglesia. Esto nos habla Hechos capítulo 18. Y en Corinto él pasó un tiempo más prolongado que en otras ciudades, ¿verdad? Y ahí fundó una comunidad cristiana, continuó su labor misionera en esa región. En este segundo viaje fue una parte importante de la expansión del cristianismo, ¿sí? En el mundo antiguo y sentó las bases para las cartas que Pablo escribió a los tesalonicenses y otros. Más o menos en el año, entre el año 49 y 51, en el periodo de esos 2 años, estando Pablo en Corinto, es que escribe a la iglesia de Tesalónica. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver con qué intenciones. Pablo habla del envío de Timoteo a Tesalónica durante la estancia en Atenas. ¿Sí? Pablo envió a Timoteo de Atenas a Tesalónica para evaluar la situación y fortalecer la fe de los creyentes allí. ¿Sí? Ahí es donde ocurre la escritura, donde Pablo escribe la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, como decíamos, estando en Corinto. Una referencia para eso,
podemos ver nosotros en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, y Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 también. Pablo escribió estas cartas desde Corinto para abordar los problemas de la iglesia de Tesalónica y ofrecerles consejo y ánimo. ¿Cuáles eran las preocupaciones de Pablo al escribir la carta a los tesalonicenses? Y aquí podemos ver nosotros también el propósito de estas dos cartas. Si usted se pregunta cuál era el propósito de estas dos cartas, o qué problemas tenía Pablo al escribir sus cartas, entonces vamos a ver nosotros de que los hermanos de Tesalónica estaban recibiendo persecución a causa de su fe. Habían profetas falsos que ellos decían de que la segunda venida de Cristo ya había sucedido y les confundían a ellos. Creaban mucha ansiedad en la iglesia de Cristo en ese entonces, porque ellos no sabían si Cristo vino y les dejó o qué pasó con los hermanos que ya murieron. Había mucha ansiedad en cuanto a eso, ¿verdad? Y también la preocupación de Pablo era sobre su vida cristiana, porque como vamos a ver más adelante, Pablo le da unas instrucciones, por ejemplo, hacia lo que es la pureza sexual, ¿verdad? Sobre lo que es el trato unos con otros, ¿verdad? Pablo estaba preocupado por la persecución que enfrentaban los creyentes de Tesalónica. La influencia de los falsos profetas promovían enseñanzas erróneas sobre la segunda venida de Cristo. Y también habían desafíos prácticos que la vida cristiana generaba en la vida de los creyentes o requería de los creyentes. ¿Ok? Vamos a abordar un poquito estos problemas en Tesalónica. ¿Sí? Primeramente, la persecución. Los creyentes en Tesalónica enfrentaron violencia y persecución, tanto mientras Pablo estaba presente como también después de su partida. Esto podemos ver en Hechos capítulo 17, los detalles, y en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16, donde vemos cómo los cristianos, o sea, como los tesalonicenses convertidos al cristianismo, empezaban a ser perseguidos por su fe y era una persecución violenta, eran maltratados, inclusive Pablo y Silas fueron maltratados en Tesalónica a causa del evangelio que ellos predicaban, ¿verdad? Y eso era un problema que Pablo tenía en el corazón. A él le preocupaba mucho los cristianos que habían quedado a luchar por su fe, a pasar esa persecución, ¿verdad? El segundo problema interesante que Pablo aborda en esas cartas son los falsos maestros, los profetas falsos, ¿verdad? Eso siempre fue, mis hermanos, un problema para la iglesia de Cristo. Y ya lo vemos nosotros en Tesalónica. Por eso es importante conocer cómo Pablo aborda estos problemas, porque estas situaciones o estas luchas de la iglesia se van repitiendo a lo largo de los años y al ver la enseñanza de Pablo, nosotros podemos ponernos la armadura de Dios para poder hacer frente a estas situaciones, ¿verdad? Los falsos profetas creaban conflicto con la enseñanza de Pablo y promovían enseñanzas erróneas sobre la segunda venida de Cristo, ¿sí? Esto se menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20 al 21, ¿sí? Y en 2 Tesalonicenses también se menciona, ¿sí? En las dos cartas, en el capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Está bien? Estamos viendo el trasfondo primero para luego entrar en el contenido. Él también, uno de los problemas que él veía, que él abordó en estas cartas, era el impacto de la fe en las vidas cristianas, ¿sí? Estos problemas que mencionábamos anteriormente llevan a un desaliento de los creyentes. Empezaban ellos a desanimarse, querían seguir a Cristo, querían seguir firmes en la fe, luchando la buena batalla de la fe, como dice Pablo, pero todo esto produce un desánimo, produce una confusión en la iglesia misma. Y Pablo es consciente. Yo creo que el Espíritu Santo, por supuesto,
es quien pone esto en su corazón. Quizás no tanto los reportes, pero sí esa preocupación ya comienza a venir de parte del Espíritu Santo del Señor. Y también por eso Él envía a Timoteo a Tesalónica también, ¿verdad? Entonces, estos problemas, decíamos nosotros, llevan al desaliento de algunos creyentes y así también este desaliento lleva a los creyentes a ser irresponsables en su vida o en su compromiso con la fe. También produce ociosidad de algunos, ¿sí? En vez de ocuparse de su fe, ocuparse de vivir en el Espíritu, de tener las disciplinas piadosas que Pablo menciona en la carta, ellos comienzan a vivir una vida cristiana de brazos caídos. Ya no procuran la santidad, ya no procuran ellos mantenerse en una vida recta delante del Señor, sino que empiezan a ceder al pecado y a caer en esos errores, ¿verdad? Eso se ve en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12, esta mención, y también en 2 Tesalonicenses, ¿verdad? Y todo esto, mi hermano, afecta negativamente a la vida cristiana, a la vida de los creyentes. Entonces, como conclusión del trasfondo, vemos nosotros de que hay problemas interrelacionados en Tesalónica. ¿Qué significa esto? Los problemas en Tesalónica, como la persecución, la influencia de los profetas falsos y los desafíos en la vida cristiana, estaban interrelacionados, ¿sí? Y se afectaban mutuamente. Un problema llevaba al otro y el otro llevaba al siguiente problema, y este cúmulo de situaciones hacía de que la iglesia de Tesalónica comience a tambalear en su compromiso con el Señor. Entonces, acá donde surge el propósito de las cartas de Pablo, tenían como propósito ayudar a la iglesia a enfrentar estos desafíos difíciles, ¿sí? Pablo, cuando escribe las cartas a los tesalonicenses, él tiene en mente ayudar, animarles a enfrentar esos desafíos difíciles con compromiso de fe, de obediencia. Por eso él, en su intención de ayudar, ofrece consejos. También trata de animar, pero no deja también de corregir a los hermanos para fortalecer su fe y su vida cristiana. ¿Ok? Entonces, viendo esta conclusión, vamos rápidamente a lo que es el contenido. ¿Sí? Vamos a ver un poquito la introducción del contenido. Decíamos nosotros, las epístolas de Pablo a los tesalonicenses fueron escritas a la iglesia, por supuesto, de Tesalónica, una ciudad importante en la región de Macedonia durante su segundo viaje. ¿Está bien? Él comienza, mis hermanos, veamos primero 1 Tesalonicenses, por supuesto. Él comienza con un breve saludo y también con el saludo vamos a vincular con el cierre ya, porque son dos temas que son aparte de todo lo demás. ¿Está bien? El saludo al comienzo de la carta de Tesalonicenses, si ustedes tienen sus Biblias, por favor, miren, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, vamos a ver brevemente este saludo. Se mencionan también por decirlo entre comillas, los coautores, ¿verdad? Pablo, Silvano, también conocido como Silas, y Timoteo. ¿Está bien? ¿Por qué él incluye a estos dos hermanos más en su saludo? ¿Sí? Este no es un detalle mínimo, hermanos. Pablo quiere mostrar de que hay una unidad en el liderazgo, ¿verdad? Él es apóstol, pero dentro de su equipo misionero hay una unidad. ¿Qué significa eso? Los de tesalonicenses recibieron a Timoteo, pero no recibieron a Pablo.
Entonces quizás los tesalonicenses podían creer de que la visita de Timoteo no era tan importante como la visita de Pablo mismo. Pero cuando Pablo en su saludo menciona a Timoteo, él está diciendo implícitamente de que como son una unidad, son unidos, si Timoteo va, es como si fuera que Pablo está yendo también, ¿verdad? Entonces, muestra una unidad en el liderazgo y la preocupación por parte también de estos líderes. Era una preocupación no solamente de Pablo, lo que estaba sucediendo en Tesalónica, sino también de Timoteo y de Silvano, o también conocido como Silas. ¿Está bien? En el mismo versículo se enfatiza que Pablo es el principal autor de la carta, por supuesto, pero menciona a sus compañeros. Esto establece una clara autoridad espiritual y apostólica de Pablo sobre la iglesia de Tesalónica y subraya que su enseñanza y dirección son fundamentales en esta epístola. En la segunda parte, Pablo hace un agradecimiento, ¿sí? Él comienza saludando, demostrando la unidad, demostrando que la misma preocupación de él es la misma de sus compañeros, pero también es interesante que Pablo agradece. ¿Por qué? Tiene, o sea, demuestra gratitud por la paciencia de los tesalonicenses en la persecución. Acá vemos nosotros, mi hermano, de que Pablo tenía mucha consideración con ellos, entendía, comprendía, él tenía compasión por los tesalonicenses, él era uno más de ellos, ¿verdad? Esto vemos en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7. Pablo expresa su agradecimiento por la paciencia, pero no solamente por la paciencia, sino también por la perseverancia de los tesalonicenses, a pesar de la persecución que estaban enfrentando. Pablo también destaca cómo los creyentes de Tesalónica se mantuvieron en su fe en medio de la adversidad, sirviendo como un ejemplo para otros creyentes en la región. Pablo también agradece por el conocimiento, por reconocer a Pablo. Muestra su gratitud por el hecho de que los tesalonicenses conocieron su trabajo y también su servicio entre ellos de manera directa. Él habla de que él trabajó incansablemente para predicar el evangelio y cuidar de la iglesia de Tesalónica. Y él forma una conexión personal en su relación con la congregación de Tesalónica. Esto vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 10. ¿Está bien? Estamos viendo 1 Tesalonicenses, mi hermano. También él reconoce, o sea, él agradece porque la iglesia de Tesalónica reconoció la autoridad de Pablo. ¿Por qué? Porque, como decíamos en la lección, cuando hablábamos de Gálatas, una de las luchas de Pablo era explicar, ¿verdad? Su autoridad, de dónde venía. Porque la gente y los falsos maestros, los falsos profetas, trataban de desacreditar a Pablo. ¿Por qué? Porque no era él uno de los 12 que caminó con Cristo sobre esta tierra. Pero como vimos en Gálatas, él da sus razones bíblicas de su autoridad como apóstol. Tesalónica, los tesalonicenses, ellos reconocieron sin discutir su autoridad de apóstol, ¿verdad? Y él agradece de que recibieran su enseñanza como la palabra de Dios y no solo como palabras humanas. Él reconoce, o sea, reconocer la autoridad divina en su mensaje les ayudó a mantenerse fieles en la doctrina verdadera, incluso en medio de las enseñanzas erróneas que ellos enfrentaban. Entonces Pablo, después del saludo, es como que resalta las cuestiones positivas o los puntos positivos de la iglesia de Tesalónica o de los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Vemos nosotros de que antes de retarles, lo que hace es animarles
Y por otro lado también recordarles de que cuando él estuvo ahí, cómo se comportaron con él. Después viene el reto, ¿verdad? Donde él les dice, demasiado rápido se olvidaron de cómo eran, ¿verdad? Demasiado rápido se olvidaron de los primeros momentos, cuando estuvimos juntos y cuando recibieron el Evangelio, ¿sí? En otras palabras. Ahora, Pablo también aborda este punto sobre su ausencia de Pablo. En el punto anterior, donde él agradecía, como les decía yo, él recordaba a ellos de cómo eran cuando él estaba con ellos. Pero él, al abordar su ausencia o al decir, yo cuando me fui y continué mi viaje misionero, empecé a tener una preocupación por ustedes. Y ahí es donde Pablo empieza a introducir los temas que él quiere exhortar y reprender, corregir en la iglesia de Tesalónica. ¿Ok? Había una preocupación sincera de Pablo por los tesalonicenses. Esto vemos en el capítulo 3. Él expresa su preocupación, por eso envía a Timoteo para obtener noticias acerca de su fe y la situación de la iglesia. Él tenía un deseo de estar con ellos. Y esa preocupación, mis hermanos, muestra el lazo pastoral, ese vínculo pastoral y la importancia entre Pablo y la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Y la importancia que Pablo daba también en su relación con la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Ahora, en la ausencia, Pablo recibe buenas noticias de Timoteo. Se regocija al recibir informes positivos de Timoteo sobre la firmeza de la fe, ¿sí? Y el amor de los tesalonicenses. A pesar de las preocupaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de los falsos profetas, a pesar de la lucha contra la tentación y los deseos de la carne, que él también aborda en su carta, ellos luchan por mantenerse firmes. Y eso es lo que les dice Timoteo. Timoteo les dice, Pablo, están luchando, se están manteniendo, están firmes, pero enseguida vamos a entrar en el pero, ¿está bien? Estas noticias fortalecen su confianza en la iglesia, o sea, de Pablo hacia la iglesia tesalónica y también su relación con ellos. En la ausencia de Pablo también vemos nosotros, y principalmente en el capítulo 3, estamos en el capítulo 3, él dice, hace o manifiesta su oración por dirigir su camino y visitarlo de nuevo. Pablo concluye esta sección, ¿verdad? Refiriéndose a su ausencia, o sea, al momento de que él no puede estar con ellos, y dice que pide a Dios que les permita regresar y visitar a los tesalonicenses nuevamente. Él manifiesta en su oración su deseo de continuar ministrando a la iglesia y fortalecer su fe en persona y no por cartas y no por enviados, sino que él quiere estar ahí para luchar con ellos, para fortalecer y para padecer también si es necesario con ellos. ¿Entienden? En esta sección de la carta vemos nosotros, mis hermanos, el vínculo pastoral que hay entre Pablo y los tesalonicenses. Eso es algo que ustedes van a poder identificar y les pido por favor que lean la carta para que puedan identificar esta sección, ¿ok? Luego comienzan las instrucciones, ¿sí? Él habla sobre pureza sexual, que también forma parte de una preocupación de Pablo, ¿sí? Él le instruye a los tesalonicenses a vivir vidas de pureza sexual. Esto vemos en el capítulo 4. A evitar la inmoralidad, a controlar sus deseos sexuales de manera santa y honorable. Pablo está reconociendo
de que esta es una lucha del cristiano y que debe ser una lucha. No debe el cristiano ceder a las tentaciones sexuales. Por eso, mis hermanos, al leer esta carta, nosotros también tenemos que personalizar, traer a nosotros el mensaje de Dios mismo, que era para Tesalónica, sigue vigente para toda la iglesia de todas las épocas. ¿Ok? Él también les da instrucciones sobre el amor fraternal, les exhorta a amarse mutuamente y a demostrar un amor fraternal sincero. ¿Sí? Él les anima a crecer en el amor y la unidad dentro de la comunidad cristiana. ¿Sí? No sean doble cara, no sean falsos en su relacionamiento con sus hermanos. No demuestren falsa humildad ni falso amor a sus hermanos, sino que sean sinceros. Ámense como deben amarse los hermanos, hijos de Dios. También una de las preocupaciones de Pablo era la ociosidad espiritual de la iglesia. Y él les insta a trabajar, capítulo 4, diligentemente y a ser autosuficiente en lugar de depender de otros. Esto no solo les permitiría mantenerse, sino también mantener una buena reputación entre los incrédulos. ¿Sí? Sigan siendo trabajadores. No vayan a convertirse al cristianismo para vivir de otros. Un tema también que él instruye es la esperanza en la resurrección. Seguimos en el capítulo 4. Él ofrece consuelo a los creyentes que están preocupados por sus seres queridos que han muerto. ¿Por qué? Porque esta preocupación de ellos, de la iglesia, por sus seres queridos que han muerto, y toda esta ansiedad era a causa de las enseñanzas falsas de estos justamente profetas falsos o falsos maestros. ¿Está bien? Y Pablo le asegura que en el retorno de Cristo los creyentes van a resucitar y se van a reunir con el Señor. ¿Verdad? Otra instrucción que Pablo da es a vivir vidas santas. Ya estamos en el capítulo 5. Pablo les recuerda que deben estar alerta y preparados para la venida del Señor. Él les dice, no vayan a creer cuando les dicen que el Señor ya vino. No. Ustedes tienen que vivir todos los días como si fuera que hoy va a venir el Señor. Así como nosotros tenemos que vivir también, hermano. Alertas, siempre preparados para la venida del Señor. Por eso Pablo les anima a vivir vidas santas, ¿sí? Por más de que haya persecuciones, por más de que hayan falsas enseñanzas, por más de que hayan luchas contra el pecado, la tentación del mundo, vivan santamente, sean responsables con la gracia que han recibido y a rechazar también la maldad, la enseñanza falsa, aférrense a lo bueno y manténganse en la voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos a ver el contenido de Segunda Tesalonicenses. Lo mismo. Hay una salutación y un cierre muy parecido a la primera carta. ¿Está bien? En el cierre, Pablo destaca su autoría. Él firma, dice, él mismo firma la carta para darle autenticidad y enfatiza su responsabilidad como que todo lo que está en la carta es de parte de Pablo. Y recordemos en este punto de que Pablo y todos los autores de los libros de nuestra Biblia, de la palabra de Dios, fueron inspirados por Dios. ¿Está bien? En la siguiente sección de Segunda Tesalonicenses, estamos ahora, Pablo otra vez demuestra su agradecimiento, un poco más breve que en la primera carta. Él expresa su gratitud por la fe, también por el amor y la perseverancia frente a la persecución. El mismo motivo de agradecimiento que en la primera carta. También destaca cómo los creyentes de Tesalónica
han demostrado estas virtudes incluso en medio de las dificultades, ¿sí? Lo que hace Pablo es elogiarles. Como decíamos anteriormente, es demostrarles los puntos buenos y positivos de los hermanos de Tesalónica. Ahora, en la siguiente sección de la carta de Segunda Tesalonicense, que es más breve que la primera, Pablo también manifiesta una oración, ¿sí? Él y sus colaboradores, ¿sí? Oran por la fidelidad y la fructificación de los tesalonicenses. Él menciona que él y sus acompañantes del viaje están constantemente orando por los tesalonicenses. Sus oraciones se centran en que los tesalonicenses permanezcan fieles en su fe y sean fructíferos. Ojo, fieles y fructíferos en su servicio a Cristo. ¿Sí? Y otra vez, Pablo desea que Dios trabaje poderosamente en ellos para lograr estos propósitos. ¿Me está bien? Voy un poco más rápido porque quiero ver después las perspectivas centrales. Quiero dedicarle un poco más de tiempo. Probablemente pasemos un poco nuevamente de nuestro horario, ¿sí? Él da instrucciones sobre el regreso de Cristo. Enfatiza que aún no ha ocurrido, ¿sí? Les advierte a que no deben ser engañados por rumores que afirmen lo contrario y les explica los eventos que precederán, a la segunda venida de Cristo. Es muy interesante, mis hermanos, la escatología que Pablo expone en estas cartas. Escatología significa, repetimos, como habíamos hablado en otras clases, el estudio de los últimos tiempos. ¿Está bien? Así que es muy interesante que ustedes puedan leer e identificar también los eventos que van a preceder a la segunda venida de Cristo. Pablo también solicita que oren por su ministerio y también el de los que le acompañan, ¿verdad? Pidiendo que Dios los guíe y proteja en su labor. Pablo también emite nuevamente una advertencia contra la irresponsabilidad y la ociosidad espiritual, exhortando a los tesalonicenses a trabajar y ganarse la vida por sí mismos. ¿Mm? También les recuerda que deben seguir la enseñanza de los líderes justos de la iglesia y rechazar la enseñanza de los profetas falsos. ¿Ok? Pablo, en este punto quiero hacer una reflexión que Pablo también hace, ¿verdad? Eh, Estas epístolas reflejan la enseñanza de Pablo sobre los últimos días. Vamos a ver un poquito. Pablo habla sobre el regreso de Cristo, ¿sí? Y enfatiza de que el regreso de Cristo es un evento futuro que aún no ha ocurrido. Y les advierte, como decíamos nosotros, de que no deben ser engañados, ¿sí? Y da detalles de los eventos. Ahora, cuando él habla del regreso de Cristo, él también les habla a ellos de la esperanza de la resurrección. Porque una de las preocupaciones de la iglesia de Tesalónica era, ¿qué pasa con los hermanos que murieron? ¿Verdad? Había mucha ansiedad y había confusión a causa de las falsas enseñanzas. Entonces Pablo se toma el tiempo y enseña acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, y esto tiene relación con la venida de Cristo. Les anima a no entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que han sido engañados, ¿sí? Pero nosotros como creyentes debemos tener esperanza porque seremos resucitados y reunidos con el Señor. En otras palabras, Pablo le está diciendo, nadie se va a quedar, nadie va a, ¿cómo decirlo? Eh, Nadie va a quedar sin ser avisado, nadie va a quedar sin recibir la noticia, ¿sí? El Señor no se va a olvidar de nadie. Por eso,
hablando del regreso de Cristo y hablando de la manera en que ellos tienen que vivir con la esperanza en la resurrección, mientras que suceda el regreso de Cristo, Pablo les dice, vivan santamente. Mientras que estamos esperando el regreso de Cristo y esa gloriosa resurrección de los hijos de Dios, ustedes tienen que permanecer viviendo santamente. Sean santos en su manera de vivir, viviendo todos los días con la esperanza de la venida de Cristo. Por eso les habla nuevamente en 2 de Tesalonicenses acerca de la pureza sexual, el amor fraternal, el trabajo diligente, ¿verdad? Y bueno, teniendo esperanza en lo que Pablo le está diciendo acerca de la escatología. ¿Ok? Vamos un poquito más adelante. No quiero pasar mucho el tiempo. Vamos a ver las perspectivas centrales ahora, ¿sí? Una de las perspectivas centrales de las cartas es la doctrina de la salvación, ¿sí? En la doctrina de la salvación vemos nosotros, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, de que Pablo enfatiza la importancia de dar gracias a Dios porque desde el principio eligió a los tesalonicenses para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, ¿sí? Esto subraya la obra de Dios en la salvación de los creyentes y la importancia de la fe y la verdad en este proceso. Pablo, el apóstol, habla sobre una doctrina que es muy importante para los presbiterianos, ¿verdad? Y los reformados, principalmente los presbiterianos, que también somos reformados, ¿verdad? Pero hablando de la predestinación, los presbiterianos tenemos muy en cuenta en nuestra teología y en nuestra manera de interpretar la verdad del Señor. Pablo habla de que justamente de que Dios eligió a los tesalonicenses desde el principio, fueron elegidos. ¿Está bien? Ustedes pueden encontrar eso en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14. Esto también Pablo habla en Efesios capítulo 1, versículo 4. En esa elección hay una dimensión pasada, ¿sí? Que justamente yo le estoy acá en nuestra pantalla, ustedes están viendo una dimensión pasada. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la elección divina que Dios hizo antes de la creación del mundo, ¿sí? En Efesios capítulo 1, versículo 4, que es un versículo que apoya la doctrina que Pablo está desarrollando en Tesalonicenses, habla de cómo Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo, dice, y sin manchas delante de Él. Es decir, la elección divina es una parte importante en la obra de la salvación que ocurrió en la eternidad pasada y que da mucha seguridad al creyente. Al dar seguridad, el efecto que produce es eh, quitar la ansiedad del creyente, ¿verdad? Al tener la seguridad de que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, tenemos esa confianza que desplaza a la ansiedad. Si el Señor me eligió desde antes de la fundación del mundo para ser su hijo, ahora no va a cambiar de opinión, y mucho menos mañana, porque Él no cambia. Él es inmutable, incluso en sus decretos, en su voluntad. Entonces, esto es lo que Pablo también desarrolla en el libro de Tesalonicenses.
Hay una elección antes de la fundación del mundo, pero también hay una dimensión presente en la doctrina de la salvación. Esto podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 38. La dimensión presente de la salvación se refiere a la respuesta del individuo al evangelio de Cristo en el tiempo actual. Si vemos nosotros Hechos capítulo 2, versículo 38, aquí se destaca la importancia de arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Mis hermanos queridos, esto forma parte del trabajo de la regeneración del Espíritu Santo, que forma en el creyente antes de ser justificado. ¿Se recuerdan ustedes de que en la primera clase de la teología de Pablo hablábamos de que la justificación por la fe es una de las enseñanzas o doctrinas que Pablo desarrolla en todas sus cartas? ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo produce la regeneración en la persona y eso le lleva a creer y a recibir la salvación, a creer en Jesucristo y a recibir la salvación. Es una obra netamente de Dios, del Espíritu Santo. No tuvimos nada que ver. El Señor produjo eso en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esa dimensión pasada pasa a ser un presente. Esa predestinación que sucedió antes de la fundación del mundo, cuando ni siquiera estábamos nosotros en proyecto de nacer, ¿verdad? El Señor ya sabía en su omnisciencia que nosotros íbamos a nacer en algún momento y en una fecha determinada de nuestras vidas íbamos a ser justificados por la fe. Es que Él cumple su decreto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hay una dimensión presente. En la doctrina de la salvación también hay una dimensión futura, que es la esperanza de alcanzar la gloria de Jesucristo. Esto vemos nosotros en Tito capítulo 2, versículo 13. Esta dimensión, o hablamos nosotros para darle una expresión nada más, mi hermano, dimensión le decimos, ¿verdad? O podríamos decirlo evento también, ¿verdad? Se refiere al futuro glorioso de los creyentes en Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13, habla de nuestra esperanza bendita de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los creyentes tienen la esperanza de experimentar la plenitud de la salvación en la venida futura de Cristo. Entonces, la doctrina de la salvación que Pablo desarrolla abarca tres dimensiones. La elección divina en la eternidad pasada, ¿sí? La conversión al evangelio en el presente del creyente y la esperanza de la gloria futura en la venida de Cristo. A causa de estas situaciones, estas preocupaciones que Pablo tenía, hoy nosotros tenemos toda la doctrina de la salvación desarrollada en sus cartas. Entonces, mis hermanos, por supuesto, algo que siempre nosotros, aunque no lo mencionemos, siempre lo vamos a tener en mente. Estos escritos fueron escritos por Pablo, pero inspirados por el Espíritu Santo. Eso está ahí siempre vigente en nuestro pensamiento. Entonces, mis hermanos, hoy nosotros también recibimos esta enseñanza y damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos, usted y yo, que hoy somos hijos de Dios, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Imagínense un poco, mi hermano. No por lo que hayas hecho, ni por lo que dejaste de hacer. No porque te portaste bien o porque te portaste mal. Mucho antes de que cometas un pecado, Dios ya decidió salvarte. O sea que después de que de que naciste y cometiste pecado, Dios no va a retroceder en su palabra. Esa es la elección divina.
Esa es la predestinación, mis hermanos. Por eso, los presbiterianos tenemos muy en mente esta enseñanza que es bíblica y que da seguridad al cristiano, así como le dio seguridad a los tesalonicenses en el tiempo en que Pablo escribió estas cartas. Así también a nosotros hoy nos da la seguridad, nos da la confianza, elimina toda ansiedad, toda desconfianza, toda incredulidad, y damos la gloria al Señor por lo que Él decidió hacer con nosotros en nuestras vidas. De haber elegido, Él cumplió su elección, cumplió su palabra, nos salvó, nos justificó. Y así también como cumplió nuestra salvación, Él cumplirá cuando venga en esa gloria futura que compartiremos con nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que Él obtuvo es también para nosotros, dice Pablo. ¿Ok? Gloria a Dios por eso, mi hermano. Me emociona realmente. Yo espero que ustedes también sean fortalecidos por la enseñanza que estamos recibiendo hoy. Él habla sobre cuestiones de moralidad, ¿sí? Es un punto también que Pablo abarca. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 7, ¿sí? Pablo exhorta a los tesalonicenses a mantener una vida ética, moralmente pura. Les dice, y nuevamente repetimos, que eviten la inmoralidad sexual. Esta es una de las perspectivas centrales de la carta, por eso es que lo volvemos a mencionar. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo en santidad y en honor, ¿sí? Por eso él enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con los principios morales y éticos del cristianismo, evitando el pecado sexual y buscando la santidad. Qué importante, mis hermanos, esta perspectiva. Ahora, vemos también en esta perspectiva una conexión entre la ética y las dimensiones pasadas y presentes de la salvación, ¿sí? Pablo enfatiza la conexión entre la ética y la salvación. Les insta a despojarse de la vieja naturaleza pecaminosa y a renovar sus mentes vistiéndose de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en justicia y santidad. Él les dice, dejen de vivir como antes. Su realidad espiritual es que son hijos de Dios. Ustedes deben vivir de acuerdo a los principios de Dios y los valores. No quieran vivir como antes. Ustedes son una nueva creación. ¿Ok? Esto ilustra que la moralidad cristiana es una respuesta adecuada a la obra de Dios en la salvación. Ustedes son salvos. Compórtense como personas que han sido salvos por el Señor. ¿Verdad? Los creyentes, habiendo sido transformados en Cristo, deben vivir de manera ética y justa, reflejando así su identidad en Cristo. Demuestren que son hijos de Dios. La moralidad en el contexto de los versículos resalta la importancia de vivir una vida ética y moralmente pura como parte de la respuesta a la obra de Dios en la salvación. ¿Sí? La moralidad no es simplemente un conjunto de reglas, sino una expresión de la transformación interior. Repito, como Pablo aborda esta cuestión moral, él dice de que es una expresión de la transformación interior que ocurre a través de la salvación en Cristo. ¿Sí? Entonces, es muy importante, mis hermanos, esta cuestión de la moralidad que también Pablo aborda en eh, en su carta. ¿Ok? Él habla también de una posición histórica. Él habla de que es necesario que pasen eventos específicos antes del regreso de Cristo, ¿sí?
Esto lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Él habla de que tienen que suceder ciertos eventos antes de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, él habla de la apostasía, ¿verdad? Cristianos con apariencia de cristianos que van a comenzar a dejar la fe a causa de las persecuciones que estaban viviendo, a causa de las enseñanzas falsas, de los engaños de los falsos profetas, a causa de las tentaciones, de luchar contra las tentaciones. Van a haber personas que van a decir, el cristianismo no es para mí. Yo mejor cedo a las tentaciones, mejor dejo nomás ya porque la persecución es demasiado fuerte hacia mí, mejor voy a apostatar, voy a dejar mi fe, voy a empezar a negar a Cristo, voy a empezar a negar de que soy parte de la iglesia, de que alguna vez fui parte de la iglesia, esto no es para mí, ¿verdad? Entonces, Pablo habla sobre esto, ¿verdad? Él, en sus eventos antes del regreso de Cristo, se refiere a la apostasía y a la revelación del hombre de pecado, dice él, ¿verdad? También conocido como el anticristo. Esto sugiere que desde la perspectiva histórica, antes del regreso de Cristo, habrá un periodo de apostasía y la manifestación de un líder maligno. ¿Ok? Esto para nosotros tiene una interpretación muy delicada. No podemos nosotros ponerle nombre y apellido, ¿verdad? Al anticristo, porque podríamos caer en interpretaciones incorrectas y caer en la confusión también. Así que lo tomamos esta advertencia de Pablo y nos quedamos atentos a los sucesos que en la historia se van a ir cumpliendo y ahí nuestro entendimiento va a ser abierto. ¿Ok? Habla también del plan secreto de la maldad y su refrenamiento. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, hablan de un misterio de iniquidad que ya está en acción, aunque de manera oculta, dice, pero va a culminar en la aparición del hombre de pecado. Sin embargo, también se menciona que este poder maligno será refrenado hasta que llegue el momento adecuado para su revelación completa. Esto implica que Dios tiene un control soberano sobre los eventos en la historia, incluso en medio de la maldad. Y esto Él les dice a los hermanos de Tesalonicenses. Esto va a suceder, pero cuando Dios diga, no cuando los falsos profetas digan que pasó, no cuando a ustedes se les ocurra decir que pasó, no. Dios inclusive en su soberanía refrena la maldad y cuando Él permita va a ser revelado. No sabemos cuándo, solamente el Señor sabe. Entonces ustedes, mientras que no sea revelado, mientras que Dios no diga ahora, ustedes tienen que mantenerse firmes en la fe. Es lo que Pablo le está diciendo, ¿verdad? También él habla sobre la apostasía como una rebelión futura. Y esto quiero vincular a lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde se profetiza acerca de una apostasía en el futuro, donde algunas personas se apartarán de la fe. Y esto se relaciona con la idea de que en la posición histórica habrá una creciente falta de fe y desviación de la verdad cristiana antes del regreso de Cristo. ¿Ok? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 10, también hay una revelación del malvado de la iniquidad. En estos versículos, Pablo describe cómo el hombre de pecado, entre comillas, será finalmente revelado y llevará a cabo obras engañosas y milagros falsos. Repito, milagros falsos para engañar a las personas. La Biblia también dice de que el diablo también hace milagros. Así que, ojo, si los milagros no glorifican a Cristo y glorifican a hombres o a iglesias locales
o a denominaciones, esos son milagros falsos que se utilizan para engañar a las personas. Y hablo dando destaque a esto, mi hermano, porque eso es algo que se ve hoy. O sea que la manifestación, si bien no se reveló todavía el hombre de pecado, la iniquidad de esta, de este, no sé si decirlo, persona, todavía no fue revelado completamente, pero sí hay manifestaciones, ¿verdad? Eh, Hoy en día, y siempre lo hubo. Así que, mis hermanos, no debemos nosotros maravillarnos con todo lo que brilla, entre comillas. Debemos nosotros, eh, como dice la palabra, estar atentos y con la ayuda del Espíritu Santo, se me fue la palabra, no es interpretar, discernir las situaciones y los eventos que están pasando. ¿Ok? En 2 Tesalonicenses, sí, habla de esto. Ahora, la posición histórica se refiere a una perspectiva que considera que ciertos eventos y desarrollos específicos ocurrirán en la historia antes del regreso de Cristo, incluyendo la apostasía, también la manifestación del hombre de pecado y el refrenamiento divino de la maldad, porque en su soberanía Dios va a decidir en qué momento. Estos elementos son importantes para comprender el contexto escatológico de las cartas de Pablo a los tesalonicenses y también a otras epístolas. ¿Ok? Muy bien. Terminamos entonces con la conclusión. En las cartas de Pablo a los tesalonicenses encontramos un equilibrio importante en la escatología. Aunque aborda cuestiones sobre el regreso de Cristo y eventos futuros, también enfatiza la importancia de vivir con responsabilidad en el presente. Pablo no solo se preocupa por la enseñanza de la doctrina de la salvación y la moralidad ética, sino que también proporciona una perspectiva equilibrada sobre la posición histórica de la Iglesia en un mundo marcado por la apostasía y la maldad. Este equilibrio nos recuerda que como cristianos debemos estar anclados en la esperanza de la venida de Cristo, pero también debemos vivir nuestras vidas con integridad y responsabilidad en el mundo actual. La enseñanza de Pablo a los tesalonicenses nos instan a mantener una fe sólida, a mantenernos firmes en la verdad y ser luz en un mundo oscuro, mientras esperamos con esperanza la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, todo lo que hoy hemos visto y las cartas a los tesalonicenses traen a nuestra vida un equilibrio. ¿Por qué? Porque traen seguridad. Hoy, si usted mira los noticieros, mira alrededor suyo la maldad que hay, las malas noticias, la violencia, la crueldad, las ideologías, usted se va a dar cuenta, mi hermano, mi hermana, de que hay mucha hostilidad hacia la fe cristiana. Estamos en un mundo cruel y hostil. Nuestro enemigo es despiadado, ¿sí? Entonces, si usted mira con los ojos, por usar una expresión, con sus ojos espirituales y es consciente de la situación que estamos viviendo, probablemente pueda llegar a la desesperación y a la ansiedad como vivían los hermanos de Tesalónica, luchando con su fe, luchando
contra la persecución, contra las falsas enseñanzas, contra el pecado y la tentación del mundo, usted puede llegar a debilitarse, puede llegar a sentirse inseguro. Y si usted permanece mucho tiempo así, puede llegar a renegar de su fe, inclusive. Por eso, la carta a los tesalonicenses es muy importante porque trae esa seguridad que decíamos antes, pero con esa seguridad trae un equilibrio espiritual en la vida. Alrededor tuyo puede estar cayéndose el mundo, como se dice, pero a pesar de lo que suceda y a pesar de la persecución y de la hostilidad que hay en el mundo caído, usted debe continuar creyendo de que fue elegido para salvación, de que el Señor le salvó, de que el Señor vendrá a buscarle, de que mientras que el Señor viene, usted tiene que vivir santamente. Y mientras vive santamente, van a ocurrir sucesos históricos que la Biblia ya prometió, ya dijo que va a pasar. La apostasía. Muchos cristianos, entre comillas, van a dejar de ir a la iglesia, van a renegar de su fe, van a dejar la fe de Cristo, pero igual usted tiene que permanecer firme y adelante en su fe. Puede que muchos comiencen a dejar de seguir a Cristo, pero usted tiene que mantenerse firme. Puede que muchos le persigan, pero usted tiene que mantenerse firme. Puede que la tentación sea muy fuerte, las luchas, las pruebas le hagan temblar a usted en la batalla, mi hermano, pero siga firme en la fe. Ese es el mensaje, mi hermanos, de la carta de los tesalonicenses para nuestros días. Así que por eso, esta semana vamos a cumplir con esa tarea de leer la palabra del Señor. El libro de Tesalonicenses 1 y 2. Amén. Bueno, mi hermano. Perfecto. A ver un poquito. Hermano Raúl, ¿podés activar por favor tu micrófono? ¿Y qué comentario tenés, mi hermano, de la clase de hoy? Hermano Raúl. Bueno, no hay problema. A ver, la hermana Elena, ¿puede ser una opinión, un comentario con respecto a la clase de hoy?